8:32 aquí en el rumbo de la mañana. Este es el rumbo del país y este es el patriota, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo. Estamos asistiendo a un momento estelar de la política dominicana. Un gobierno que llega al ejercicio del poder presentándose como portador del cambio, ha hecho una oferta para que los partidos que tienen representación en el Congreso, a través del Consejo Económico y Social, se reúnan para que consideren la propuesta que sobre 12 aspectos hiciera el gobierno en la evaluación de su primer año. Desde luego que una de las cuestiones que seguro se va a plantear ahí es que no debe limitarse solo a la representación de partido, una discusión de tanta trascendencia como la que quiere buscar un acuerdo para propiciar el cambio. A propósito de esa invitación, han comenzado a manifestarse las posiciones. Ahí está el discurso del expresidente Fernández, que plantea que una de las recomendaciones que hace el gobierno que adaptar la Constitución a los cambios que deben producirse. Leonel Fernández reclama que él apoya la discusión, pero no la modificación de la Constitución. Y yo creo que hay que entender la dimensión del momento y la trascendencia de que asumamos que este país necesita revisarse a fondo, de que no es un problema para este aspecto o para aquel, o encontrarse los empresarios y reclamar sus condiciones para aspectos parciales, como ese que hablaban ustedes del pacto eléctrico. Yo creo que hay un reconocimiento. La estructura del Estado dominicano se degradó en un instrumento al servicio de lo que mandaban y de lo que en una forma directa se beneficiaban de ese Estado en deterioro o en descomposición. Ahora se ha planteado con un nuevo gobierno que hay que hacer un cambio, que hay que reordenar este país. Y aparece como un destino de ese reordenamiento ver la Constitución para que en ella se expresen los acuerdos que se logren en esa política de llamado al cambio. Y ella ha comenzado las diferenciaciones. Yo creo que debe haber una reflexión tranquila. Este ejercicio de la autoridad reclama que haya una discusión sobre el fondo de cada aspecto que tiene que ver con el programa, de cada ministerio, de cada práctica, de cada ejercicio. Aquí comentábamos que había una Cámara de Cuentas que fue un relajo durante 20 o 25 años, que estaba ahí con un gran personal. Yo incluso fui invitado en una ocasión a dar una conferencia en la Cámara de Cuentas. Es decir, existía un aparato público, pero no cumplía sus funciones. ¿Tú te imaginas que aquí no había ninguna unidad que fuera capaz de fiscalizar el ejercicio económico de ninguna instancia del Estado? O que la Cámara de Cuentas fuera solo una legitimadora de las prácticas que le enteraban o le reclamaban los otros. Era simplemente una complicidad generalizada. Hay aceptación de una descomposición gerencial y administrativa, y entonces el aparato que debía fiscalizar estaba al servicio de los beneficiarios. Y yo insisto en dos cosas. Una, es verdad que hay que revisar institucionalmente este Estado. Y al pensar en su revisión, yo creo que no es solo una reforma constitucional en la Constitución. Yo quisiera ver una convocatoria a una Asamblea Nacional que escoja nuevos representantes, que no se reduzca solo a la representación de los partidos que están en el Congreso, que sea capaz de organizar una constituyente para que en el pueblo se plantee la diversidad posible de participación y además se agiten todos los temas, que esa nueva instancia representativa de la comunidad efectivamente sea la que aborde cómo ajustamos la institucionalidad dominicana. Esta discusión, a pesar de la intencionalidad del presidente, que ha convocado para el día 30, es decir, para el próximo lunes, ha convocado a las delegaciones de los partidos que tienen representación en el Congreso para discutir
las propuestas del cambio y el análisis de sus 12 referencias que hizo el presidente, yo creo que esa propuesta está por debajo de lo que el país demanda. Entiendo al presidente que necesita acelerar la comprensión y la ejecución de los puntos de vista que él toca en su primera presentación al hacer el balance de su primer año. Lo entiendo, pero hay una realidad. Este país tiene déficit en la economía. No procesa, no agrega ninguna capacidad productiva ni enriquece lo que se produce aquí. Somos unos generadores de materia prima pura y simple. Este país tiene dificultad a nivel comercial y de los intercambios. Tiene dificultad hasta en el reconocimiento de la propiedad. Es decir, en todo el área económica hay cosas tranquilamente que hay que revisar y hay que ver. Y los sectores que la componen, desde el gran empresariado hasta la pequeña y mínima empresa, necesitan una visión que trate de poner el Estado al servicio de nuevas normas y no como ahora. El Estado es un instrumento al servicio de lo que mandan y de lo que lo controlan por la economía. En cierta medida, el Estado dominicano, el poder político, es un instrumento al servicio del mercado. Lo que hace es condicionar todo en función de lo que demandan los jefes del mercado. Aquí hay una degradación de la institucionalidad, además del uso personal, que en nombre de la corrupción se ha institucionalizado como normal en todas las instancias. Oye, en un bendito país donde un fiscal tenga que detener el uso de una fortuna de un acusado de corrupción por 3.000 millones de pesos y 40 millones de dólares. En un país donde pasa eso para una gente que no tiene antecedentes de inversión, sino que en función del vínculo político está al frente en uno de estos 5 gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que esto no se puede pretender resolver con remiendo, y remiendo es querer hacer solo con algunos el estudio de la realidad. Reitero, no es verdad que solo la representación de los partidos políticos y a través de ello y en una forma directa del empresariado se puede discutir la dimensión del cambio que el país necesita. Por eso creo que tal vez haya que pensar en una constituyente, en escoger en el país, que puede hacerse rápido, una representación de toda la estructura que tenga la delegación y la representación para abordar la reestructuración global del Estado, que tiene que expresarse en una constitución que refleje esos cambios. Hasta ahora, con la protesta o con las manifestaciones o con las críticas que se han producido, estamos hablando de una caricatura del esfuerzo dimensional que reclama el problema y la gravedad de la crisis dominicana. Estamos en medio de una pandemia. Es verdad que ha crecido el endeudamiento porque no había ninguna otra opción frente al hecho cierto de que se cerraran nuestras puertas, de que el turismo se cayera, de que pequeña y mediana propiedad quebraran y que la demanda de la población de asistencia del gobierno obligaba al gobierno, que tenía menos ingresos, a endeudarse para tratar de propiciar una activación de la economía. Y a pesar de la crisis, el gobierno ha estado haciendo un esfuerzo de reactivación de todas las regiones, no quedándose en un sitio, sino yendo a cada lugar y propiciando el anuncio con inversiones de una dinámica esperanzadora de que habrán fuentes de trabajo, que se reactivará la economía y que en la lucha contra la pandemia vamos a tener la característica de ser el mejor y más seguro destino turístico de esta región. Y eso va a resolver un problema de activar el turismo, porque el turismo y las remesas son las únicas 2 fuentes de ingresos que el gobierno puede con poco esfuerzo activar. Desde ese punto de vista, veamos serenamente que la dimensión de la descomposición y la crisis del gobierno es de una dimensión que no puede pensarse que puede resolverse con la tradicional sumisión del poder político al sector económico o con la referencia pura y simple de los delegados de los partidos que tienen representación en el Congreso. La gravedad es más profunda, la urgencia es más exigente. Hace falta que entendamos
que el esfuerzo para activar la economía, para reordenar el Estado, tiene que tener una mayor calidad que lo que representa esta convocatoria, que en 30 días pueda dar un resultado evaluando la propuesta del presidente. Y además de esa visión que, insisto, necesitamos que haya una incorporación de todos los sectores. Yo quiero señalar, el presidente mencionó 12 temas, pero hay un aspecto de la necesidad del cambio que el presidente lo evadió: las Fuerzas Armadas. Y como no la incluyó, tal como hizo con la policía, aceptó que Estados Unidos, con una práctica de la Guerra Fría, asuma la protección, la orientación y la dirección de las Fuerzas Armadas. De hecho, ha habido una renuncia a que tratemos igual que a la policía de las Fuerzas Armadas. Y en el ámbito incluso de la discusión a la que está convocando el presidente, debe plantearse que igual que hicimos con la policía debemos hacer con las Fuerzas Armadas, aunque sin denegar el nivel de relación que representa la entrega a Estados Unidos de la conducción de ese departamento, que es una vieja práctica. Pero no es verdad que usted puede renunciar a tratar de introducir en la institución que tiene la mayor acumulación de talento, médicos, ingenieros, abogados, todos los técnicos, agrónomos. Ninguna institución tiene la cantidad profesional que tienen las Fuerzas Armadas. Y en un proceso de renovación nacional hay que buscarle un espacio al aprovechamiento de esos recursos. Eso es independientemente que en nombre de la seguridad se mantenga o no el vínculo con Estados Unidos. Pero en un reclamo como este, que es de un esfuerzo de grandes dimensiones, no se puede excluir la incorporación de la inmensa reserva profesional que tienen las Fuerzas Armadas y del inmenso papel que esto puede hacer. Es verdad que hay que comenzar mejorándole la vida para usted interesarlo, pero eso es parte de las derivaciones que tiene esta discusión. En concreto, yo quiero reiterarle al presidente: esto no se arregla con remiendos, ni con la timidez de una formalidad de invitar solo a los delegados de los partidos políticos que tienen en el Congreso, ignorando que además de los partidos tiene la demanda profesional del empresariado que quiere aprovechar esta crisis, como es natural, para afirmar su influencia. Entonces aquí hay que tener una visión mucho mayor. Aquí hay que hacer un esfuerzo de otra dimensión para que reestudiemos un país que está en descomposición y que, junto en la descomposición bajo el efecto de un virus que nos obliga aceleradamente a tratar de reorientarlo. Y en ese sentido, de la necesidad de la reorientación, es que yo creo que debía pensarse en una constituyente y no solo en esta convocatoria que ha hecho nuestro presidente para el próximo lunes.